Nayeli Roldán Sánchez y Manuel Ureste Cava. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, muchas Periodistas gracias. los dos, esta es de Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, Miriam Castillo, que también es autora, no pudo estar con nosotros, pero por supuesto vamos a platicar con Nayeli y con Manuel. Pues, ¿por qué deciden llevar la estafa maestra? Conocimos el reportaje ampliamente, platicamos aquí con ustedes, con Miriam, con Nayeli, nos dieron pormenores, toda la indignación que causó, todo el ruido mediático, político en México, y al final no hay resultados, pero ahora queda para la memoria en este libro. Sí, así es. La intención de que ahora la investigación esté en un libro, pues es obviamente ampliar, ¿no? La comunidad o los lectores que pudieran tener acceso a esta investigación. Y además lo que abordamos en este libro, a pesar de que partimos de la misma información que se puede ver en www.animalpolitico.com, es que aquí explicamos por qué nuestra tesis de que se trata de un sistema de corrupción, no solamente un caso de corrupción, sino ejemplificamos que hay operadores o hay más bien funcionarios implicados, pero también uno entiende por qué no pasa nada en cuestión de investigación, porque todas las instituciones involucradas, pues al final son como una red de complicidades y eso justamente es lo que forma este sistema de corrupción. No pasa nada, Manuel, a pesar de que pasa todo. Ustedes documentan un desvío de 7,000 millones de pesos a través de este mecanismo, ni siquiera solamente en el gobierno de Peña Nieto, donde ocurre la mayor parte, pero también, según la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón. Así es, bueno, lo que nos decía la Auditoría Superior es que este modelo de desviar recursos se inició con la estela de luz, ¿no? La famosa estela de luz, y de ahí se fue extendiendo al gobierno actual, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos que centrar la investigación en 2013 y 2014 porque ese año se produjo como un boom, por así decirlo, de este tipo de convenios, pero sabemos que en 2015, 2016, según también informes de la auditoría, se produjo exactamente el mismo esquema de fraude, ¿no? Entonces se fue repitiendo, a pesar de que la auditoría lo viene denunciando desde hace muchos años atrás, ¿no? 5 o 6 años atrás, y se ha ido repitiendo en el tiempo, incluso se ha repetido entre dependencias, por ejemplo, Sedesol. Cuando era titular Rosario Robles, se produjo ese mismo esquema, y en Sedatu, ya con Rosario Robles también al frente de la dependencia, se repite exactamente el mismo modelo, ¿no? Y no es una sola dependencia, No, claro. Sedesol y Sedatu con Rosario Robles, digamos, se han vuelto emblemáticas, pero prácticamente todas le entran en este esquema, ¿no? Así es. Y una de las historias que más causaron indignación y que documentan muy bien este mecanismo para desviar recursos públicos es la de que consignan aquí en el libro, en esta investigación de Animal Político que dirige Daniel Moreno, la historia de Francisco, este conserje que ustedes lo encuentran, es un conserje de una escuela rural en Tabasco, viene incluso la entrevista muy bien narrada en el libro, que recibió un contrato por 500 millones de pesos de la SEP. Así es. O sea, exacto. así eran los prestanombres y las fantasmas que utilizaban para desviar estos recursos. Sí, totalmente. En este mecanismo, digamos que logramos documentar que se utiliza doblemente a los pobres. O sea, por una parte, se inventan supuestos servicios que iban dirigidos a las personas vulnerables, en Sedesol, por ejemplo, en la SEP, mejoras en el sistema de la Secretaría, en el INEA, por ejemplo, y al final estos recursos no llegan y luego la gente vulnerable también vuelve a ser utilizada en este esquema porque les pagan para hacer prestanombres, firman las actas constitutivas de las empresas, ellos por supuesto que no saben qué es lo que pasa con esas empresas y solamente su nombre junto con las empresas pues son fachada para recibir el dinero y después desaparecerlo. El caso de Francisco por supuesto que es el más emblemático, por eso lo utilizamos tanto en el libro porque cuando lo fuimos a buscar, pensamos que era maestro, pero no, ni siquiera, era conserje de la escuela, era conserje de una escuela y en algún momento de la entrevista dice, después de que le insistimos tanto, decía... Usted sabía, le dicen, sí, usted claro, sabía, usted recibió algo de ese dinero. Esto, claro, y de repente dice, si yo tuviera esos 500 millones, ¿creen que estaría aquí? ¿No? Sí, está limpiando la escuela, ¿no? Por trapeando, supuesto. dice, ¿cómo creen que estaría aquí trapeando? Exacto. Ahora, Manuel, aquí hay dos componentes. Por un lado está, por supuesto, la corrupción gubernamental de funcionarios públicos, que dice Rosario Robles que ella nunca se enteró lo que hacían sus colaboradores, es el argumento que ha manejado públicamente, pero por otro lado están también las universidades públicas
públicas. ¿Qué papel juegan? ¿Son cómplices? ¿Se prestan a este mecanismo? ¿Reciben algún beneficio? Sí, claro. Sí, como dices, las universidades juegan un papel clave en este mega desvío, ¿no?, de recursos, porque ellos son el vehículo a partir del cual se produce el desvío a empresas fantasma, ¿no? O sea, el gobierno le da el dinero a ellos violan la ley de adquisiciones y le dan casi prácticamente el 95% del dinero a empresas fantasma, y ellos siempre se quedan, las universidades siempre se quedan en torno a un 5 o 10% de ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un capítulo dedicado exclusivamente a universidades de cómo operaron, de cómo se quedaron ese dinero, y hay universidades que nos llaman mucho la atención, ¿no?, como la Autónoma del Carmen de Campeche, la UNACAR, yo no la conocía antes, que firmó convenios con Pemex por miles de millones de pesos. Cuando tú vas a la UNACAR, se ve una universidad modesta, no voy a decir que es una universidad bien, pero no es una universidad que tú veas que tiene miles de millones ganado en recursos, ¿no? Obviamente ese dinero no se quedó en las universidades, la mayoría de ese dinero se fueron a empresas fantasma, ¿no? Y lo que dicen las universidades todas es: ah, bueno, yo es que no sabía que era fantasma, yo entregué mi... A mí nada más me dieron el contrato, sí, no, y me dieron el contrato y que se lo diera a estas empresas, y ya Pemex o Sedesol o Sedatu ya me dieron mi comprobante de que todo está bien, ¿no? Porque además así el mecanismo funcionaba así, ¿no, Nayeli? Aparte de que les decían, vas a asignarle a tal empresa este contrato, decían los comprobables, decía la Auditoría Superior de la Federación que les entregaban, aquí está el documento que prueba que sí se hizo el trabajo, ¿no? Así es una total simulación, ¿no?, de estos supuestos servicios, y como el auditor mismo nos declaró en algún momento, se trata de un fraude. O sea, no solamente era el desvío de recursos públicos, sino un fraude ocurrido en la administración federal y la actual, ¿no? Claro. Nayeli, Manuel, una investigación sin duda que recibe hasta premios a nivel internacional. Me gustaría que nos compartieran su sentir de que todo esto y total opacidad por parte de... Ningún avance, ¿no? Porque sí hay denuncias puestas en la Procuraduría General de la República, pero no avanzan. Sí, una paradoja que se da es que, bueno, el día que nos dan el premio internacional Ortega y Gasset, el día de antes, el diario Reforma publica una nota que dice que la Secretaría de Función Pública analizó no sé cuántos convenios, no sé cuántas irregularidades de Sedesol en el tema de la estafa maestra, y pues que no encontró nada. No había elementos o no hay elementos para iniciar ninguna investigación ni nada, ¿no? Entonces, y un día después nos dan este premio por esta investigación, ¿no? Entonces me parece una paradoja de bueno, cómo están las cosas en México en cuanto a la impunidad, en cuanto a la investigación que deberían de hacer las autoridades encargadas de checar este caso, ¿no?, que sería la Secretaría de Función Pública, la PGR, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y no, hasta el momento no está sucediendo nada. Sabemos que hay 20 denuncias por lo menos en PGR por este caso, pero por ahora no sabemos, al menos públicamente, que vaya a haber, y que llamen a alguien, ¿no? No hay ningún responsable, ¿no? Exacto. Ahora, los responsables, porque ahí la opinión pública ha, me parece, claramente ya apuntado y sentenciado a personajes como Rosario Robles, titular de 2 dependencias que repiten este patrón de desvío de recursos, pero hay muchos otros, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿sabían o no sabían los secretarios de Estado que se estaban realizando estos desvíos? Porque el argumento de ellos es, eso pasaba en otras instancias más abajo de su... Claro. Aquí el argumento que han utilizado los secretarios de Estado, y eso los que han contestado, Rosario Robles es una de ellas, es que no firmaron nada. Y efectivamente, o sea, no aparecen en ninguno de estos convenios la firma de los titulares. Lo cual no los exime de responsabilidad. No los exime de responsabilidad porque, pues sí, de acuerdo a sus facultades, pues ellos tienen la obligación de velar que los recursos que se ejercen en su secretaría, pues se ejercen de la manera más eficaz. Claro. Y para eso tienen nombrados al oficial mayor de cada dependencia, que es un cargo fundamental en la administración pública, porque es quien se encarga de administrar los recursos, pero también de vigilar cómo se administran, y este nombramiento se da justo por parte del secretario de Estado. Entonces, digamos que es prácticamente casi que la mano derecha en una dependencia. Claro. Y entonces, lo que analizamos también en el libro es qué personajes o qué funcionarios ocupan estos puestos clave. Y lo que nos vamos dando cuenta es que cuando está un titular en la dependencia, su oficial mayor, y si se mueven a otro lugar, también se lleva al oficial mayor, y en algunos casos incluso hasta el titular del órgano interno de control, es decir, aquel que va a revisar cómo actúan los funcionarios públicos de la dependencia. Entonces parecen como el equipo ya armado de quién encabeza la dependencia, quién administra los recursos y quién vigila cómo se están ejerciendo esos recursos. Cargos. Exacto, vuelan en por el equipo, compadre, ¿no? el amigo, Exactamente. el cercano. Entonces también por eso uno entiende
pues que no pasa nada, y también nos cuesta creerles que no se hayan dado cuenta de esto que estaba pasando, ¿no? Y hay un personaje clave en el caso, por ejemplo, de Sedesol y Sedatu con Rosario Robles, Emilio Cebadúa, Así ¿no? es. Que además fue consejero del antiguo IFE, es un personaje bastante conocido que ha sido oficial mayor en los dos casos. Ahora, es imposible saber que un secretario de Estado no se haya dado cuenta cómo se estaban gastando 3,000 millones de pesos. Vaya, ¿no? Absolutamente. Lo que te pase una vez en Sedesol, pues me cuesta creerlo, pero ya dos, el mismo modus operandi, pues yo lo veo inverosímil, ¿no? Ahora, decían ustedes, es un caso que se ha vuelto ya paradigmático, reconocido incluso a nivel internacional, del tema de la corrupción, pero también de la impunidad, ¿no? Porque Totalmente. tenemos instituciones que aquí aparecen referidas, como la Secretaría de la Función Pública, como la Procuraduría General de la República, que pues parece que no existen, están ahí en el papel, tienen titulares, cobran, Sí. pero no hacen nada, ¿no? Pues sí, porque esto además, lo repetimos, esto lleva años produciéndose este mecanismo, ¿no? Lo hemos puesto ahora todo, digamos, en un cuadro general, todo reunido, pero lleva años y años en los que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No hay ningún secretario, por lo menos llamado a declarar, oye, ¿qué pasó con este dinero? Que son 7,000 millones de pesos que se han ido de manera irregular a empresas fantasma, ¿no? Entonces, no vemos que haya ninguna responsabilidad por este dinero que no olvidemos que es de todos los mexicanos, ¿no? Bueno, pues mire, el tamaño del dato que documentan muy bien los periodistas de Animal Político, Nayeli Rodán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, es estos 7,000 millones de pesos, lo refieren ellos mismos en el libro, servirían para que 26,000 estudiantes cursaran una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese tamaño es el saqueo, el robo a los recursos públicos en este sexenio, el de Peña Nieto, y en el anterior de Felipe Calderón, que continúan en la total impunidad. La verdad, yo los felicito por la investigación, Muchas por el gracias. libro, por el premio, por supuesto, y bueno, el libro queda como un testimonio para que no haya olvido de estos Así temas, es, ¿no? así A es. lo mejor Eso ahorita esperamos. no, pero esperemos que quien llegue a la presidencia pueda retomar el asunto, a ver si lo hacen, porque tampoco ha habido mucho eco de los candidatos a estos temas, ¿no? Sí, no sé si se están guardando como estos reclamos o también quieren como ignorarlo, pero de que ocurre y de que está comprobado, pues No hay ahí ninguna está. duda, y el Así libro es. es el mejor testimonio. Búsquelo usted, La estafa maestra. ¿Cuándo lo presentan? ¿Ya lo presentaron? Lo vamos a presentar justo la próxima semana. Creo que aquí adelantamos el anuncio. Muy Lo bien. presentamos, Exclusiva. exacto, lo presentamos el jueves 26 en la Universidad de la Comunicación. Ajá. Estará Daniel Moreno, que Ujú, sí, también el hace el director de- prólogo y es el director de Animal Político, María Amparo Casar, que es de Mexicanos contra la Corrupción, y Diego Luna. Bueno, pues ahí está, no se pierdan la presentación y por supuesto búsquenlo, ya está en todas las librerías, también supongo en versión digital. Sí, Así está en es. ebook. La estafa maestra, editorial Temas de Hoy, graduados en desaparecer el dinero público. Nayeli Rodán, Miriam Castillo, Manuel Ureste, autores. Gracias a Nayeli y a Manuel por estar aquí. Muchas gracias. Muchas Mucho gracias. éxito con el libro y bueno, Muchas sobre gracias. todo Muchas que esto llegue algún día a tener consecuencias, ¿no? Esperemos que vengamos un día a contarte esas consecuencias. Esperemos que sí. Gracias a los Muchas dos gracias. por estar aquí.